Bien, buenas tardes. Continuaremos con la teoría de matemática aplicada de hoy y vamos a ver un tema muy importante para todos, que es la parábola. ¿Sí? Habíamos visto elipse en las clases anteriores, en la última clase habíamos visto la elipse con sus cuestiones geométricas, y ahora estamos viendo o intentamos ver la ecuación de la parábola. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, pero el concepto geométrico de parábola es más amplio, como veremos a continuación. El siguiente gráfico muestra una parábola acostada. Vemos en el gráfico de la teoría de la página siguiente y vemos que la parábola se encuentra su eje sobre el valor igual a 4, paralelo al eje X. Sería el eje de la parábola en este caso, o eje de simetría. Lo podemos ver acá, paralelo al eje X. ¿Sí? Existen también parábolas rotadas. Por ejemplo, si nosotros graficamos en algún programa de computador un conjunto de puntos que satisfacen la ecuación siguiente, esta ecuación, vamos a encontrar esta gráfica, que para valores de x igual 0, pasa por el origen de coordenadas. Fíjense, muy fácil de ver, 0, 0, 0, 0, 0, 0, no hay término independiente, como lo sería en este caso, que tendría que haber un término independiente, y por lo tanto esta parábola tiene una inclinación que se nota que sería 45 grados y estaría en el cuarto cuadrante, y tiene la varianza acá, xy, que es la que manda o dice que no es paralela a ningún eje. ¿Sí? Entonces, en una ecuación cuadrática donde está x e y, no hay denominadores, no hay números raros, tenemos las variables x e y en un término, estamos en un caso de una parábola, podríamos decir, cuyo eje no es paralelo a ninguno de los ejes. Entonces, al revés, para que sea paralelo a algún eje, no tiene que haber una variable x por y. ¿Sí? No tiene que haber un término como estoy dibujando ahí, en donde x e y se multiplican. ¿Sí? Que no es raro encontrarlo, pero bueno, no tendría que estar para que pueda de este modo funcionar como una parábola paralela a alguno de los dos ejes. ¿Por qué es tan importante el tema de la parábola? Bueno, el tema de la parábola, chicos, es muy importante debido a que nosotros tenemos que tener en cuenta que todas estas gráficas nos ayudan a pensar en cómo reflejar los rayos solares en superficies de este tipo. Recuerden que van a ver ustedes distintos tipos de equipamientos para dirigir los rayos solares a un punto en que yo quiero que vayan. Y esos dispositivos tienen que ver con estas figuras que estamos estudiando en matemática aplicada. O sea, no es que yo les dé una figura geométrica porque se me dio la gana, sino porque la van a estudiar, la van a aplicar y la deben conocer. ¿No son complicadas? No, para nada. No es matemática avanzada. Esto es simple, muy simple. Y por lo tanto lo deben saber. Lamentablemente es así, y yo les pido que le presten atención, porque cuando ustedes diseñen una cocina solar, van a tener que ver esta estructura, esta que están viendo en este momento acá, la van a tener que ver. La parábola se utiliza mucho en general, ¿para qué? Para los concentradores de rayos, para lo que son las cocinas solares, ¿sí? Donde hay un utensilio en un foco de la parábola y se busca concentrar los rayos solares en ese punto para que este utensilio, que por lo general es una cacerola negra, ya hemos hablado un poco de esas cuestiones, si no ya lo vamos a ver como idea, contexto para que ustedes entiendan la física y las matemáticas que intervienen en el tema de las energías renovables. Esta forma nos permite concentrar energía dentro
de toda la energía que se recibe en una superficie dada por una circunferencia, concentrarla en un foco, para que ese foco concentre energía y eleve la temperatura. Es muy simple el principio. Ese principio se aplica para las cocinas solares, se aplican para los helióstatos, que son grandes instalaciones en donde los espejos apuntan prácticamente en un solo punto, podríamos decirlo, zona. ¿Sí? Hay miles de espejos que siguen el Sol y permanentemente, por coordenadas lógicas, matemáticas y físicas astronómicas, van siguiendo al Sol, pero dando todo lo que recibe ese espejo, poniéndolo en un punto fijo en el espacio, que es la parte superior de una torre. ¿Por qué parte superior? Porque no tiene que andar poniendo rayos solares a la altura de la gente, tiene que estar lo más alto posible, y aparte, por cuanto más alto, generalmente nos permite alejarnos más con los espejos para poder llegar a ese punto y concentrar energía solar. Simple. Nosotros tenemos que estudiar esta forma porque de alguna manera vamos a ir viendo cómo se pueden hacer distintos tipos de equipamientos, concentradores solares y demás instrumentos que nos van a servir muchísimo para calentar agua, para calentar fluidos del tipo que sea. No necesariamente agua, pues yo puedo tener un concentrador para calentar agua, sí, pero puedo tener un concentrador para calentar fluidos caloportadores, que pueden ser de bajo punto de congelamiento o de alta capacidad de almacenamiento de energía, como aceites especiales que uno busca calentar y guardar en un recipiente atérmico de manera que pueda ser utilizado con posterioridad. Ustedes saben que el tema de la energía térmica, siempre igual que la energía eléctrica fotovoltaica, tiene algún problemita, que es la mitad del día que está oscuro y que no hay energía. ¿Sí? Entonces, a mitad del día, si yo quiero dar continuidad a mi sistema, tengo que, de alguna manera, utilizar la energía durante las 6 horas, 7 horas o 10 horas de captación solar, utilizarla esa energía para calentar algo, y además tengo que utilizar esa energía para guardar la cantidad que voy a necesitar fuera del horario normal de sol. ¿Sí? Porque esa es la historia. Nosotros tenemos algunas, acá en Jujuy, acá en la provincia de Jujuy, Salta, Tucumán, bueno, no tanto en Tucumán porque son medios en el aspecto del tabaco están muy atrás de Jujuy, básicamente. Salta, bueno, algo tiene. Pero de Jujuy, de las tecnologías aportadas con el tema de las bulk curing en Jujuy, en esta zona, y bueno, hay un tema grave ahí que resolver. Hay que tener tiempo y hay que tener dinero para hacer esos desarrollos. Y nosotros, con los profesores con el coordinador de energía, él ya planteó varias veces de tener la posibilidad de trabajar en conjunto con los desarrolladores o constructores de este tipo de estufas, las bulk curing, o tipo bulk curing, porque en realidad no son de esa marca, son construidas por ellos. Entonces ahí hay temas que resolver. Y bueno, toda esta historia que yo les estoy contando es para que ustedes entiendan de que esto lo tienen que estudiar y lo tienen que saber porque hace al conocimiento que hace falta para encarar estas necesidades a resolver. Ustedes tienen que prepararse para eso, para encarar las necesidades a resolver. Entonces, bueno, como decía yo, esta es la ecuación de una parábola que está con un eje que no es paralelo a ninguno de los dos, que tiene una cierta desviación, ¿sí? Y bueno, a ver, veamos cómo es esto de la parábola. Para reconocer que esa gráfica efectivamente responde a la definición, características y expresión analítica de una parábola, debemos usar autovalores y autovectores. Veamos, definición de parábola. Dado un punto F o foco y una recta R o directriz, esta es la recta R y este es el punto F o foco, se denomina parábola el conjunto de puntos en el plano que equidistan del foco y de la directriz. Repito, para comenzar con este tema,
como hablamos de parábola, yo tengo que decir, por definición, que la parábola se define de esta manera. Dados un punto F denominado foco y una recta R o directriz, se denomina parábola el conjunto de puntos del plano que equidistan del foco y de la directriz. Simbólicamente, parábola es todo punto PXY tal que la distancia entre el punto P, cualquiera PXY, y la recta R sea igual a la distancia entre el punto P, XY definido acá, y el foco F. ¿Sí? Bueno, esto es lo que, por definición matemática, es una parábola. El eje focal es el eje perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Ese es el eje de simetría justamente de la parábola. ¿Cuál es el eje focal? El que pasa por el ojo. Por el foco, perdón. ¿Y cuál es este? Perpendicular a la directriz. Ya está, este es el eje de la parábola. En este caso, la parábola dibujada tiene el foco sobre el eje X. Por lo tanto, su valor es C en el eje X y 0 en el eje Y. Se dibujó con la peculiaridad de que el vértice, que es el punto equidistante a la directriz y al foco, coincide con el origen de coordenadas y por lo tanto tiene como coordenada 0, 0. Es un dibujo, un caso especial. ¿Sí? Entonces, para todo valor xy, pxy, nosotros tenemos que tener que esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. ¿Estamos? Y eso, por definición, es una parábola. Para el esquema que analizamos, las coordenadas del vértice, como dijimos, B es 0, 0, la del foco es FC0, y la recta directriz está dada por R, X igual a menos C. Claro, porque si la distancia del foco al vértice es C, y estamos diciendo que es igual la distancia de cualquier punto a la recta igual a la distancia de cualquier punto al foco, cuando nosotros estamos sobre este punto, tenemos la misma distancia tanto a la directriz como al foco, y por lo tanto este punto pertenece a la parábola y es el vértice, y por casualidad en este caso es el vértice. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que X, la distancia, la ecuación de la directriz, es igual a menos C. Claro, porque X menos C es para todo Y. Entonces, esta es la ecuación, ¿sí?, de la directriz R. X igual a menos C. ¿Por qué? Para todo Y siempre X vale menos C. Así que esa representa la ecuación de la recta directriz. Como dijimos, una recta paralela al eje Y tiene un valor X, pero no tiene ningún valor definido en la ecuación de Y. ¿Por qué? Porque vale para todos los Y. Bien, las coordenadas de un punto genérico Q que pertenece a la directriz son menos CI. Bien. Ahora, con estos datos vamos a deducir la ecuación por definición. Distancia de cualquier punto PXY a la directriz igual a la distancia de cualquier punto PXY al foco. La distancia entre un punto y la directriz viene a ser el segmento que los une. La distancia de un punto P al foco, el segmento que los une. Si igualamos, según lo establece la definición, donde los vectores y sus módulos son vector PQ menos C menos X, 0 en Y. PF es el vector PF, su módulo es C menos X, menos Y. Bien. Por lo tanto, el vector PQ es igual a la raíz de C cuadrado más 2X más X al cuadrado. Y el PF, el de cualquier punto P, el triángulo, ¿cómo quedaría? Como C cuadrado menos 12X más X cuadrado más Y cuadrado. Ahora, sustituyendo y operando, llegamos a que la ecuación de la parábola es y al cuadrado igual a 4cx, donde c es distinto de 0. Y obvio que tiene que ser distinto de 0 porque si no, el foco estaría en el vértice, lo cual no es lógico.
que es la ecuación de la parábola de vértice en 0, 0 y eje focal y igual a 0 o eje X. La ecuación igual 0 significa que para todo X y es igual a 0. Entonces es una recta que coincide con el eje X. ¿Sí? Donde sí C es positivo, las ramas de la parábola apuntan hacia la derecha. Y si C es negativo, las ramas de la parábola apuntan hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, esta rama es así porque C es positivo en teoría. Si la rama en realidad estuviera dibujada de esta manera, entonces es porque C es, el módulo de C es negativo. ¿Estamos? Bien, entonces ya nos está diciendo eso, cuál es la orientación de la parábola. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué pasó ahí? Bien. No sé qué pasó ahí. Ahí está. Bueno. A ver. Compartimos, listo, seguimos ahí. Bien. Entonces, y cuadrado igual a 2 a 4cx es una parábola que es paralela al eje X y que tiene dirección en el sentido positivo de la X. Si fuera menos 4cx sería sentido contrario. Análogamente a lo desarrollado por una parábola con eje focal horizontal, se puede hacer la deducción para las parábolas de eje focal vertical. Si permutamos variables sobre la expresión canónica, tenemos la expresión canónica de la parábola vertical, que sería y por x y x por y. X cuadrado es igual a 4ci. ¿Sí? Donde se ve qué pasa, que x si es positivo o negativo tiene el mismo valor al elevarse al cuadrado. Por lo tanto, que la curva se desarrolla paralela al eje y. Está clarísimo acá en esta parte de la ecuación. Bien. Por lo tanto, ahí tenemos la expresión de la ecuación con vértice en 0, 0 y eje focal x igual 0, o sea, coincidente y paralelo al eje y. Donde si C es mayor que 0, las ramas de la parábola apuntan hacia arriba, sentido positivo de la variable del eje y si C es negativo, las ramas de la parábola apuntan hacia abajo, en función del signo negativo. Las coordenadas del foco 0, c en i, la ecuación de la directriz es i igual a menos c. En general, podríamos expresar la ecuación ordinaria de una parábola. Consideremos una parábola cuyo vértice es alfa beta, que no coincide con el origen del sistema XY. ¿Cómo será la historia en este caso? Bueno, ¿cómo sería la ecuación de la parábola del sistema de referencia XY? No sabemos responder esto por el momento, pero si armamos un nuevo sistema de apoyo cuyo centro coincida con B, la ecuación canónica en este caso sería I' cuadrado igual a 4cx'. Debemos realizar una traslación de los ejes para poder tener una ecuación escrita en el sistema XY. ¿Cómo sería esto entonces? Bueno, entonces, ¿qué coordenada tiene el punto P respecto de cada sistema? El punto es el mismo, pero estamos modificando el sistema de referencia. Las coordenadas de P en un sistema X' y' serían XP' y sub P'. ¿Sí? Coordenadas de P en un sistema XY sería XP y P. La relación entre los dos sistemas de coordenadas es la siguiente. X', ¿sí?, más alfa X' más alfa es igual a X. X'
respecto de este, más alfa, que es este pedazo, es igual a x, en el sistema de referencia xy. E y', el y' va a ser respecto de este eje, o sea que sería este el valor de y', este y' más el beta en y sería igual a y. Ordenando y despejando la ecuación, nos queda que y menos beta al cuadrado es igual a 4cx menos alfa. Esta es la ecuación ordinaria de la parábola con vértice en alfa beta y eje focal paralelo al eje. Como dijimos, si y al cuadrado es paralelo al eje. Si x al cuadrado es paralelo al eje y. Esta es la otra ecuación. ¿Cómo nos damos cuenta si el eje focal es vertical o horizontal? Observando cuál de las variables está elevada al cuadrado. Si y está al cuadrado, entonces horizontal. Si x está elevado al cuadrado, entonces vertical. Pero ¿de dónde sale esto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Y bueno, sale de lo que dijimos anteriormente. Fíjense, si yo tengo un valor de y más 2 y menos 2, voy a tener 2 puntos en la dirección del eje y. Por lo tanto, el eje es en la dirección x, en la otra. Por eso nosotros leímos acá que si y está al cuadrado, entonces es x el eje. Y si x está al cuadrado, entonces es y el eje. ¿Sí? Bueno, como ven, esto no es tan complicado, pero bueno, hay que recordar, memorizar y guardar en algún lado esta teoría porque en algún momento la van a necesitar. Veamos, hagamos un ejemplito de esto y entremos en la aplicación. ¿Por qué digo entremos en la aplicación? Porque, bueno, vamos a ver cómo hacemos un caso que se nos ocurre, por decir algo, vamos a hacer una cocina solar. ¿Cómo construimos una cocina solar? Y esto nos va a ayudar a entender los conceptos matemáticos necesarios para el replanteo y construcción de la cocina solar. No por el utensilio, olvídense del utensilio, bueno, uno lo compra, lo hace fundir, no sé, lo resuelve de alguna manera. Pero, y saca también la cantidad de energía, en su momento van a hacer los balances de energía para ver qué es lo que necesita, qué energía, qué superficie hace falta, depende del verano y el invierno, para poder cocinar un utensilio de cierta carga o volumen que tenga de agua y vegetales. Pero lo importante a lo que voy yo, la parte que yo le quiero enseñar no es esa, la parte que yo le quiero enseñar es, supóngase que determinan cuál es la superficie que necesitan ustedes para captar la energía solar e inyectarla en la cacerola esa para cocinar. ¿Me entienden? Quiero ver cómo. Bueno, nosotros vamos a estudiar la parábola y vamos a ver la aplicación de la cuestión matemática, geométrica y gráfica de la parábola en el caso de energía renovable. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es que no aprendan conceptos así, como quien dice, nah, si hablamos de la parábola, hablemos para qué lo vamos a usar. Eso es lo que me interesa. Bien. Entonces, ejemplo 1 dice, hallar la ecuación de la parábola de directriz x igual a 4 y foco en menos 2, 0. Resolución, ¿qué hacemos primero? Y bueno, utilicemos los conceptos. Tenemos que dibujar, dibujemos. ¿Dónde está la directriz? En x igual 4. Este es el 0, 0, 1, 2, 3 y 4. Bien. ¿Y dónde está el foco? En x menos 2 y 0. Listo, acá está el foco. Bien. Sabemos, por definición, que la distancia entre el vértice y el foco tiene que ser igual a la distancia entre el vértice y la recta. ¿Y la distancia menor cuál es? La recta. Entonces, trazando una recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco, en su mitad del segmento foco-recta va a encontrarse ¿quién? El vértice. Ahí está el vértice. ¿Ven? Eso lo sabemos, no tenemos ni que estudiar ni nada. En la mitad de este segmento que es C, esto es C y esto es C. En la mitad, esto es 2C. Es la distancia entre el foco y la recta. Esto ya lo sabemos, para una parábola, sea cual fuere, esto se cumple.
que entre la directriz y el foco, la distancia la llamamos 2C. ¿Por qué? Porque es la distancia entre el vértice y el foco, que es igual a la distancia entre el vértice y la recta directriz. Entonces lo llamamos de esa manera. ¿Sí? El valor absoluto de C es la distancia del vértice al foco. C, distancia vértice al foco. El vértice está sobre el eje focal y a la misma distancia del foco que de la directriz. Bien. Bien. A ver, veamos. El vértice está entonces menos 2 más 4 sobre 2, 0. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que si la directriz es vertical, el eje de la parábola es horizontal. Y por lo tanto, ¿cuál es la ecuación que tenemos que utilizar? La que y puede tener valor positivo y negativo que nos va a dar el mismo monto. ¿Sí? Para cualquier X, ¿sí? Tenemos dos valores de Y. Bien, veamos entonces cuál sería la expresión con la que tenemos que calcular los focos o el foco de esta expresión. Vértice, menos 2 más 4, a ver, veamos. Menos 2 más 4 sobre 2, que son las coordenadas del foco y las coordenadas de la directriz. Menos 2 más 4 sobre 2 es el punto medio. Coma 0, ¿por qué? Porque está sobre el eje X y valor 0 en Y. ¿Cuál es el resultado? Que el vértice tiene la coordenada 1, 0. 1 en X, 0 en Y. Esto ya lo sabíamos, pero lo expresamos matemáticamente. Vértice es igual, ¿sí? Al segmento este, menos 2 más 4, ¿sí? Menos 2 más 4 sobre 2. Está en la mitad. Y eso da 1. Porque 4 menos 2 es 2, dividido 2, 1. Correcto. Y según Y no tiene ningún valor. Entonces Y es 0. Eje focal, eje X. Entonces, como el eje es horizontal, la ecuación tiene la forma Y menos beta al cuadrado igual a 4CX menos alfa. ¿Sí? Porque sabemos que se desarrolla en la parte superior del vértice, pasará, lo estamos casi viendo claramente que esto hace así, porque acá está la directriz y el foco está acá. Entonces, obviamente, esto hace así. No podría ser para acá, así no podría ser. ¿Por qué no podría ser? Porque acá está la directriz. Este punto pasa por la curva de la parábola, imposible. Entonces, este punto de la parábola, pasa por la directriz, imposible. Tiene que estar a una distancia igual a la que hay del foco del punto. Entonces esto no está bien. Esta alternativa no sirve. Si acá está la directriz y el foco está acá, mira para el lado del foco. Listo. No se olviden de eso. Bien. Bueno, y así, de esa manera, llegamos a la ecuación. Reemplazamos el beta, ¿sí? Porque obviamente cambia el eje nuevo, está en 1, 0. 1 en X, 0 en Y. Entonces hay que cambiar esto. El beta, que es la componente en en Y del nuevo sistema es 0, pero en X es 1. Así que ahí queda definida en parte la ecuación Y cuadrado igual a 4C por X menos 1. Bien, pero la distancia del foco al vértice también es C, ya lo sabemos. ¿Cuál sería la distancia? Acá se ve claramente, 4 menos 1, 3, listo. Entonces la distancia es 3. Como el foco está a la izquierda del vértice, entonces C es negativo. ¿Por qué?
y porque tiene que ser el término 4cx menos 1, tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque se abre para el lado negativo del eje de las x, ¿sí? Y dijimos que cuando se abra para el lado negativo de las x, el término 4c por x o por x menos alfa tiene que ser negativo y alguien tiene que poner el número. Entonces, en este caso, c está poniendo el número negativo para que quede todo perfectamente bien. Entonces, la expresión final de la parábola de este ejemplo es esta. Y cuadrado igual a 4 por 3, 12, negativo por x menos 1. Y esa es la expresión de la parábola que queda dibujada de esa manera. Propiedad del lado recto. A ver. Por si tenemos alguna duda, esperen un segundito, vamos a hacer, a ver, un segundo que voy a ver si puedo o no puedo, mostrarle un poquito más, que no sea tan aburrido ver estas cosas. A ver. A ver. Bueno, yo les he dicho que hay una forma de ver un poquito más cuidadosamente estas cosas y ver cómo se comportan. Bueno, supongamos que quiero ver cómo se comporta esta ecuación. ¿Sí? Y ahí pongo la ecuación. Fíjense, la acabo de pegar como la tenía escrita en la teoría. Pero no es así porque así no funciona. Acá lo vamos a poner al cuadrado con este símbolo. ¿Ven acá abajo? Cualquier cosa elevada al cuadrado, lo ponemos ahí. Ahí está. Miren, ahí tenemos la parábola dibujada. ¿Sí? Y podemos aumentar o disminuir esto. ¿Ven? 12 era. Pero si yo lo cambio a la mitad, 6, me queda más cerrada. Si la quiero abrir, aumento más a 24 y la abro más a la parábola, ¿sí? Y así voy calculando la posición del foco respecto a la parábola. ¿Qué es lo que yo hago? Por eso vengo yo a ver esta historia. Acá sería bueno dibujar una recta, ejemplo, x es igual a menos 10. Dibujé esta recta, ecuación 2 dice, y esta ecuación 1. Dibujé esta recta. Bueno, ahí yo puedo decir, bueno, lo que yo quiero es ver dónde me queda el foco de esto. Habíamos dicho que el foco estaba en menos 2 de esta parábola. ¿Sí? A ver, no. Sí, en menos 2. Menos 2.
Bueno. Puedo dibujar una recta, pero bueno, a ver, esperen, si no mal no recuerdo, un punto A, punto, ahí está, punto sobre el eje X en posición -2, 0. ¿Qué significa este? Este es el foco. Ahora, bien, ¿qué necesito yo? Ver qué superficie habría teóricamente, entonces, bueno, lo necesito en -3 a esto, a esta recta. Ahí está. Entonces mido la distancia que hay acá y este vendría a ser el diámetro de la boca de la cocina solar. Sí, bueno, ustedes me dirán, sí, pero no se ve muy claramente. Bueno, cambiemos los ejes. Le demos Y a este y a este le pongamos, en vez de X acá, le pongamos Y. Rotemos. ¿Ven? Bien, pero no lo quiero negativo porque si no es un drama. Lo quiero para arriba. Listo. Digo, no, este lo vamos a poner negativo. -3. Ecuación 2. Vamos a ver. 3. Necesito del otro lado. Esto va a ser positivo, va a cambiar un poquito. No le vamos a cambiar nada más que el desarrollo. ¿Ven? La voy a poner para arriba para que no me confunda. Y este lo vamos a poner, ¿cuál sería el foco? Entonces este va en 0. No, este va en... Saquémoslo. Lo borremos este punto y pongamos otro punto. Punto A. En 0 en X, 2 en Y. Bien. No va a cambiar el valor de C. Bien. Entonces, el foco va a estar acá. ¿Qué significa el foco? Matemáticamente sabemos dónde está el foco, pero no sabemos físicamente qué significa el foco. Bueno, significa el punto donde todos los rayos solares que peguen en la parábola, si fueran todos espejitos puestos perfectamente en la parábola de espejo, todos los rayos irían a parar al foco A. Bueno, entonces ahí es lo que yo tengo que determinar. Si yo puedo medir la distancia que hay entre este punto y este punto, yo ya diría cuál es el diámetro de la parábola revolucionada que me daría el captador solar para concentrar los rayos en el utensilio. Entonces yo puedo dibujar eso en un papel a escala bastante bien hecho con la ecuación que acabo de determinar y dibujar la parábola perfecta. Después la paro sobre su eje y la roto en el espacio y ahí ya tengo la parábola que debo construir. Entonces construyo varios de esas y las voy poniendo una arriba de la otra y le doy dando la estructura de la parábola, sabiendo que el utensilio va a estar acá en el punto A. Esa es la aplicación de la parábola. Y yo la corto donde me hace falta. Y le doy la amplitud que yo necesito. Y puedo aumentarle, sacarle el foco más afuera y esta recta de corte de la parábola un poco más afuera, porque siempre es preferible que el foco se encuentre dentro de la parábola por cuestiones de seguridad. Si no concentra afuera, podemos pasar la cara, los ojos, por el lugar donde concentra los rayos solares y nos quedamos ciegos. Puede haber un desastre. Entonces, por lo general, las cocinas solares deben de tienen, pueden que no, pero las que son cocinas con utensilios, no concentradores solares, tienen el foco interiormente a la parábola, de modo tal que no sea tan peligroso encajarle la luz en la cara a nadie, ¿sí? Cosa que el concentrador esté dentro de la parábola y no sea fácil meter la cabeza para que te den los ojos, ¿sí? Bueno, esa es la aplicación entonces de lo que nosotros queremos hacer de la parábola. Y fíjense, utilicen esto, grafican bien, se ve bien
la expresión de la parábola. Perdón. Se ve bien la expresión de la parábola. Esta metodología o este sistema está muy bueno para dibujar la parábola, para ver dónde cortamos la parábola y sobre la cual revolucionamos en este eje, ¿sí? Lo hacemos girar, o sea, lo dibujamos así como está y lo hacemos girar 360 grados para ir viendo cómo va a ser el plato del captador solar para la parábola. ¿Me entienden cuál es la utilidad de entender, de graficar y de alguna manera físicamente resolver esta historia? Bien, ese es el objetivo de este tema de la parábola. Como nos estamos quedando sin tiempo, ya vamos a cortar la clase para iniciar posteriormente, luego de bajar el video para subirlo, iniciar con la clase de física. Son las 7:40. Bien. Entonces, yo ya voy a cortar la clase y voy a bajar el video para colgarlo. Recuerden que la mayor parte de los videos de matemática y física se encuentran en el Classroom. Sí, Canavire, bárbaro. Bien, así que avisarle también a los chicos que tengan dudas. Si tienen dudas, úsenlo a los videos, están colgados, no se preocupen. Yo sé que por ahí les puede ser una complicación, pero están bastante prácticos y si hay dudas, no duden en consultar. ¿Sí? Bueno, la aplicación de la parábola es muy importante, pero bueno, ya vamos a ver otras figuras que forman parte de este tema de matemática aplicada y bueno, quizás ser un poquito abstracto, voy a tratar de darle la conexión que pueda haber con energías renovables, cosa que no sea tan aburrido. De todos modos, bueno, algunos tips respecto de las cocinas solares ya los tienen, se los estoy tirando en este momento. El foco dentro de lo posible quede dentro, que son focos internos a la parábola por seguridad, no es por otra cosa, porque yo quisiera, no por seguridad. Si el foco está afuera, en realidad lo tenemos que utilizar a esto con foco bastante alejado para concentrar rayos solares en un horno o en otro utensilio, pero hay que tener mucho más cuidado porque también se hacen cocinas solares con esto, hornos solares, pero ya es un poquito más peligroso el manejo, hay que ser avispado en esto porque nos podemos llegar a cocinar o quemar a alguien. Por eso es que por lo general se les va a dar unos tips también que tienen que ver con posibles cambios en una parábola. ¿Para qué quiero una parábola perfecta? No la necesito perfecta. ¿Por qué no la necesito perfecta? Es porque va a concentrar en un punto toda la energía. Imagínense, sí, yo puedo decir, debajo de la ollita, en el centro de la ollita quiero el foco. Ah, sí, se puede hacer. Sí, se puede hacer todo perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Concentro el calor en un punto y al concentrarlo en un punto, capaz que se me pega toda la comida adentro y se me cocina mal. Yo lo que necesito es calentar el utensilio en conjunto, no quemarlo en un punto y quemar la comida que está dentro en un punto. Algunos me pueden decir, bueno, pero esto es inevitable. No, sí es evitable. De todos modos, yo no digo está bien o está mal el diseño. Simplemente recomiendo que sea un poco más inteligente. Para lograr que en vez de ser un punto, tiene que ser una parábola imperfecta. Para que sea imperfecta no tiene que ser los bordes perfectos, pero bueno, uno puede hacer la estructura perfecta de una parábola. Y después ponerle pequeños pedacitos de, entre medio de las aspas que están soldadas en el medio, ponerle pequeños pedacitos rectos de chapa espejo, cosa de que sean planos y en vez de un punto sea una zona donde irradia toda la energía de esa parábola. ¿Me entienden? O sea, la matemática por un lado y la cuestión física y la cuestión práctica y la cuestión segura y la cuestión lógica por otro. Entonces uno va aprendiendo algunas otras cosas más
respecto de la construcción de una cocina solar, que tiene su utensilio adentro para evitar que nos dé en algún lado. ¿Y qué es lo que hay que hacer antes de tocar una cocina solar? Y bueno, hay que sacarla del sol, hacerla girar, y por eso, por lo general, también hay que hacerle un pivot vertical para que la parábola doblada con el soporte, uno la ponga mirando para el otro lado del sol, cosa de que uno pueda sacar el utensilio sin quemarse la mano. Hay que usar guantes y toda esa historia, pero siempre hay que tener en cuenta esta cuestión óptica, que la parábola va a mandar permanentemente los rayos. Si está mirando al sol, lo va a mandar para la olla. Entonces, si nosotros vamos a agarrar la olla, más vale que estemos bien preparados, porque si no, lo podemos quemar. Y ustedes saben cómo quema cuando uno, esto es similar a una lupa que le da el sol para incendiar un papel, concentra los rayos. ¿Qué es lo que hace? Quema. Y ese es el problema. Si no somos avispados en el manejo de estos utensilios, de estas cocinas solares, nos podemos quemar las manos, pueden haber accidentes y graves en algunos casos. Bien, listo. Retomamos en 15, 20 minutos, ¿sí? Gracias por tu atención nomás.